Bueno, el día de hoy vamos a ver circuitos RLC. Ya, vamos a hacer un preámbulo para explicar esto, ¿no? Usted hasta el momento ha visto elementos que consumen energía y se llaman resistencia. Esta es su simbología, ¿no? Resistencia. Esto está en ohmios, ¿no? Un valor en ohmios. Aquí le voy a poner el numeral, que es la resistencia es un número que tiene unidades ohmios. Ya. Pero en la vida real no solamente hay resistencias, sino que hay elementos que almacenan energía, que son los condensadores o capacitores. La capacitancia está especificada con la letra C y su valor está en faradios, ¿no? ¿Vale? El numeral F. Una F minúscula debería ser. Aquí le voy a poner que representa esa F, ¿no? Esa F es faradios. Ese símbolo del ohm son ohms, ¿no? Ya. ¿Dónde encontramos los capacitores? Los capacitores son elementos que almacenan energía creados por nosotros o que se crearon solos, ¿no? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Ya, aquí puede ver un capacitor. Usted ya se acuerda de ellos cuando tuvo que armar circuitos en la materia anterior. Ha usado estos capacitores de aquí. Estos son polarizados. Quiere decir esto que esta raya que está aquí es el menos. Aquí tiene que estar, en esta patita de aquí tiene que estar conectado lo que va al menos. Y obviamente la otra debe ser lo que va conectado en el lado positivo, ¿no? Este capacitor que usted ve aquí, que tiene marcado en qué lado está el menos, tiene que ser conectado solo de este sentido, solo de esta forma, el más en el más y el menos en el menos. Pero hay otros capacitores que no tienen polaridad, como por ejemplo, déjeme borrar esto, como por ejemplo, este que está aquí, este que está acá, esos no tienen polaridad y los puede conectar como usted quiera, ¿no? Ya, estos son los capacitores que nosotros creamos porque necesitamos almacenar un poco de energía dentro del circuito. Hay otros capacitores que se generan solos porque si tenemos un equipo, déjenme regresar al Paint. Si tenemos un equipo que hay energía en una parte, un voltaje 1, ¿no? Y en otro lugar cercano al equipo hay un voltaje diferente, un voltaje 2, eso puede generar un campo eléctrico y puede existir una capacitancia, se está acumulando energía entre los dos lugares, entre B1 y B2, una capacitancia que se generó de manera errónea. No es porque usted haya creado un capacitor y lo haya puesto ahí, sino que se creó solo. Aquí hay una pregunta que dice, si los medimos con polos opuestos, ¿esos capacitores no nos dan el valor o nos dan un valor negativo? Ya, vamos a explicar esa pregunta. Regresemos a la diapositiva de Google.
Ya me dicen que si conecto si mido ese capacitor al revés, nos da un valor negativo, un valor opuesto. Esa es la pregunta que nos están haciendo. Eh, el problema no es tanto medirlo, de capacitancia opuesta, no. Puede que le dé el mismo valor de capacitancia, puede que esta capacitancia, mire, aquí está, dice 1000 microfaradios, que es la capacitancia de este capacitor, valga la redundancia, y puede que usted lo conecte al revés a la hora de medirlo y le va a dar los 1000 microfaradios, eso no hay problema, si usted lo mide al revés le da lo mismo. El problema radica en que si usted conecta al revés, o sea, aquí tiene la fuente de energía, ya, una fuente, el cable del más, vamos a suponer que lo conecte mal, el cable del más lo conecta en el menos, mire, este es el cable del más, y lo está conectando en la patita del menos. El cable del menos, voy a coger el color negro, lo conecta en el más, lo está conectando al revés, ¿no? Este es el menos y acá está el más. Este cuadrado que yo dibujé es la fuente, ¿no? Una fuente usted sabe que puede ser un cargador de celular o puede ser una batería. Póngase que es una batería, una fuente de C, ¿no? ¿Qué sucede si usted lo conecta al revés? Esto explota, explota, explota como que fuera un petardo. Eso es lo que puede suceder. Entonces, si usted estos capacitores los conecta al revés, con la alimentación pueden explotar. Los otros no van a explotar, este que está acá no va a explotar si usted lo conecta al revés. Hay aplicaciones en que no, en que usted puede usar un capacitor de estos de aquí que se conecta como sea, y hay aplicaciones que usted obligadamente necesita capacitores que estén polarizados. Ya. Y por último, hay que hablar de el que es opuesto al capacitor, que es la inductancia. ¿Ya? Ahí está el inductor. El símbolo del inductor es L, L, y esto está dado en henrios, ¿no? Henrios o milihenrios, ¿no? Un número que está en sus unidades que son H. H de henrios. Aquí se borró y era ohms. Ya. Entonces, nosotros ya habíamos hablado en clases anteriores de los inductores y habíamos dicho que los inductores básicamente están en motores y en luces fluorescentes. Motores y luces fluorescentes. Eh, entonces, si tú estás en una industria y tienes un motor, eso implica que tú tienes inductores ya. Donde también hay inductores en las luces fluorescentes, ¿no? Ahí estoy dibujando una luz fluorescente. También tengo inductores, ¿no? Donde también tengo inductores en los transformadores. Porque el transformador básicamente son un inductor a la entrada o un inductor a la salida, ¿no? ¿Por qué sirve el transformador? Ya lo explicamos en clases pasadas, sirve para aumentar el voltaje o disminuir el voltaje. Alterno. Entonces, esta sería la tercera parte de elementos que consumen energía. ¿Cuáles son los elementos que repasemos que consumen energía? Son la resistencia, el capacitor y el inductor. Ellos necesitan trabajar con energía, la van a usar y la van a transformar. La van a transformar en algo bueno y en algo malo.
¿no? Depende cómo lo vamos a usar nosotros. Ahora, nosotros en todos los circuitos que hemos trabajado hasta el día de ayer, hemos dicho, aquí tenemos una fuente y aquí tenemos una resistencia, ¿no? Una resistencia. Listo, eso es lo que hemos hecho. Ahora nos damos cuenta que en la vida real no solo hay resistencias, sino que hay capacitores e inductores. Entonces, nosotros para decir que vamos a trabajar con elementos que consumen energía, nosotros vamos a usar la palabra impedancia. Impedancia, ¿no? La simbología de la impedancia, mire que el resistor es R, capacitor C, inductor L. La impedancia, su letra es la Z. Le vamos a poner Z, ¿no? Impedancia es Z. Y ahora que ya sabemos ¿qué es la impedancia? Son elementos que consumen energía. Nosotros hasta el día de ayer sabíamos que lo que consumía energía era la resistencia. No conocíamos el resto. Pero ahora sabemos que, se me borró la palabra impedancia. Impedancia es Z. Ya. Le decía que nosotros hasta hace poco creíamos que el único elemento que consume energía es la resistencia, pero ya nos damos cuenta que también está no solo la resistencia, sino que está el capacitor y el inductor. Entonces, la impedancia, vamos a decir que son elementos que consumen energía y está compuesto por una combinación de resistencia, capacitor e inductor, ¿no? Ya sabemos que repito, ¿no? Ya sabemos que los elementos que consumen energía se llaman impedancia, tienen un símbolo que es la Z, y la Z engloba a la resistencia, el capacitor y el inductor. Ya. Entonces vamos a trabajar con la combinación de resistencias, capacitores e inductores que nosotros sabemos que eso se llama Z. Se llama impedancias, es la Z. Ahora quiero que note lo siguiente. La Z tiene que estar en ohms. La Z tiene que estar en ohms. Mire, la resistencia ya está en ohms. Perfecto, mire. La resistencia ya está en ohms. La capacitancia no está en ohms, ni la inductancia tampoco está en ohms. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma de estos faradios, pasarlos a ohms. Y de estos henrios, pasarlos a ohms. Eso es lo primero que tiene que tener en su mente. Todo tiene que estar en ohms. ¿Cómo va a lograr eso? Con un par de fórmulas pequeñas que tiene que aprenderse. Son unas fórmulas muy pequeñas. Son estas que usted puede ver aquí. Mire, ¿qué le dice esta tablita pequeña? Mire, le dice que la resistencia, si es una Z con resistencia, le dice que Z es igual a R. ¿Por qué? Porque Z tiene que estar en ohms y la resistencia ya está en ohms. Entonces, cuando usted tiene una R, no tiene que hacer nada. Ya está lista la R. ¿Qué pasa cuando tiene una L?
dice que la L que está aquí, ¿no? Tiene que multiplicarla por omega. Omega está relacionado con la frecuencia. Recuerde que omega, para los ejercicios aquí van a ser 2πf. Esto también anótelo, ¿no? Omega es 2 por pi por la frecuencia. Entonces, con la frecuencia de la fuente, usted va a encontrar omega. El inductor tiene su valor de Henry, que están en L, y le va a multiplicar por el vector J. ¿Ya? El vector J es como un vector imaginario. ¿Ya? Y esto ya va a quedar en ohms. O sea que los Henrys multiplicados por omega se van a convertir en ohms. Y ya lo tiene listo para poderlo trabajar. Ahora, si le dan capacitores, el capacitor tiene que multiplicarlo por omega, ponerlo 1 sobre ese resultado, y eso multiplicar por el vector J. Y ya tiene la impedancia del capacitor. Al meterlo en esta fórmula ya va a estar en ohmios, ¿no? Que es como usted lo quería, ¿no? Porque Z, las tres Z tienen que estar en ohmios. Esta tiene que estar en ohmios, en ohmios, en ohmios. La única diferencia es que para la resistencia no hay que hacer nada, ya estaba en ohms. Para los otros dos hay que usar estas pequeñas formulitas que usted ve ahí, que le recomiendo que las anote por el momento. Ya con el paso del tiempo las va a usar tanto que ya va a quedar memorizada. Bueno, aquí encontré otra hojita de fórmulas que está un poquito más detallada, ¿no? Aquí está la fórmula del inductor. Entonces, el inductor es L, pero para pasarlo a ohmios se va a llamar XL, ¿no? Acuérdese que todo tiene que quedar en ohmios, ¿no? Sino que aquí le han dado el nombre que el inductor en ohmios es XL. El capacitor en ohmios se va a llamar XC. Y aquí está la fórmula que usted había copiado, ¿no? Ahora, quiero que note lo siguiente. La J está abajo. El vector imaginario está abajo. Si usted sube a la J, va a subir como menos J. ¿Ya? A mí en lo particular me gusta usar esta fórmula, ¿no? Es más práctica. Allá ya que hay explicaciones abajo que le dicen que una Z inductiva, porque le ponen L, o sea, es una resistencia más J omega L, está bien, es lógico, y una Z que tiene componente solo capacitivo es la resistencia por la fórmula que está acá, ¿no? Es lógico también, ¿no? Ya. Entonces vamos a resolver este que está aquí, ¿no? Un ejercicio sencillo. Yo quiero sacar la Z que, vamos a ver, la Z equivalente desde este punto a este punto, ¿no? La Z que va desde el punto A hasta el punto B, ¿ya? Entonces, usted se puede dar cuenta que aquí hay una resistencia, un capacitor, y este es un inductor, ¿ya? Vamos analizando cómo están conectados estos elementos de aquí.
Mire, observe por favor que el inductor está en serie con la resistencia. Ambos están en serie. Y ese resultado de los dos que están en serie, hay un paralelo con el capacitor. ¿Ya? Entonces yo, para no confundirme, voy a hacer lo siguiente. Luego usted puede hacer la forma que más le convenga, pero para mí y para, más que todo para no confundirme, yo voy a decir que esto que está aquí, estos dos, la resistencia y el inductor, van a formar una sola Z. Le voy a llamar Z1 a eso. Y el capacitor que está ahí solito, voy a decir que eso va a formar otra Z. Va a formar una Z llamada Z2. Ya, entendido cómo lo voy a hacer. Voy a separarlo en dos Z, Z1 y Z2. ¿Y qué puedo decir entre Z1 y Z2? ¿Y cómo están Z1 y Z2? ¿Están en serie? ¿Están en paralelo? ¿Cómo los ve? Ni en serie ni en paralelo. Escríbalo en el chat. Muy bien, la mayoría ha contestado correctamente. Z1 y Z2 están en paralelo. Repito, Z1 y Z2 están en paralelo. Ya, entonces, para mí más fácil es verlo así, ¿no? Verlo como Z1, como Z2 y ese resultado hacerlo paralelo. Si usted lo quiere hacer de golpe, puede hacerlo, pero no le aconsejo que lo haga tan rápido, tan de golpe, porque puede que se confunda. Por ahorrarse unos pasos, se confunde y hace mal todo el ejercicio y le va mal, ¿no? Evitemos eso. Ya, entonces vamos a escribir lo que es Z1 y Z2. Habíamos dicho que Z1 es fácil encontrar Z1 porque es una serie. Eso habíamos dicho, Z1 es una serie. Entonces aquí voy a anotar a qué equivale Z1. Z1 es igual a, por la fórmula que vimos anteriormente, mire, vamos a analizar. Mire, aquí tenemos, ¿no? Mire, aquí está. Observe. Dice que si tú tienes una resistencia y un inductor, la Z va a ser un número imaginario en donde la parte real es la resistencia y la L que tienes aquí para pasarla a real, para que sea ohmios, tienes que meterlo en esta fórmula, ponerle un vector imaginario que es el J y ahora sí lo puedes sumar. Entonces básicamente hay que hacer eso, ¿no? Regresemos acá y tenemos que el Z1, tenemos este L que está aquí. Y este L hay que pasarlo a J omega L, no hay que dejarlo en ohms, ¿no? J omega L. Ya. El L ya tengo que dice 1000 henrios. Y el omega, usted tiene que ver con qué fuente está trabajando. Aquí tiene que haber una fuente. Una fuente de voltaje alterno. El voltaje alterno por lo general va a ser una onda. Le van a decir que ese voltaje de la fuente. Déjenme acomodar esto. Y ahora sí. Tenemos que ese voltaje de la fuente va a ser igual a un número, una amplitud, una onda seno, una onda rectangular, una onda cuadrangular. Vamos a usar una seno. 10 seno de
400T. Más un desfase. Ya, ahí está, ¿no? 100 seno de omega T, ¿no? Esto que está aquí es el valor de la amplitud de la onda, ¿no? Podríamos decir que esa onda seno tiene una amplitud de 10. La fórmula dice omega T más phi. Entonces, si usted puede comparar la fórmula que dice que la fórmula es seno de omega T más phi, seno de omega T más phi, y usted compara con la onda que le dieron, ¿qué conclusión saca? Saca que omega vale 400, ¿sí se da cuenta? Omega tiene que valer 400. Y el phi, que por el momento no me sirve, vale 15, ¿no? ¿Entendido que omega vale 400? Si está entendido, escriba así. Si tiene alguna pregunta, hágale. Ya, muy bien. Ahora, hay ejercicios en el que no le van a dar directamente omega, sino que va a suceder esto. Observe. El ejercicio no le va a decir cuánto vale omega, pero le van a decir la frecuencia del circuito es 60 hercios. Por ejemplo, le dan un valor. Pero tú necesitas omega, ¿no? Y tú dices, no me han dado omega, me han dado la frecuencia. Pero le están dando, si le dan la frecuencia, también le dan omega. Porque lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. Como tú quieres omega, siempre la fórmula de omega va a ser 2pi por la frecuencia. Entonces lo único que tienes que hacer es ese 60 multiplicarlo por 2pi. Después así, omega es igual a 2 por el pi, que es una constante, por 60, ¿no? Y ahí ya tienes el valor de omega. Entonces te lo pueden dar de dos formas el omega, directamente o te pueden dar la frecuencia. Si está entendido, escribo OK. Ya. Para nuestro caso, ya nos dieron el omega directamente. Nos dijeron que el omega vale 400. Entonces, a la hora de resolver de pasar los inductores a ohmios, voy a tener que eso va a ser igual a J que multiplica a omega que vale 400 por 100 microfaradios, ¿no? Milifaradios, ¿no? Milihenry, perdón, milihenry. Ya. Acuérdense que el prefijo mili es 10 a la menos 3. Entonces sería 400 por 100 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto le da eso? Escríbelo en el chat. Ya muy bien, los estudiantes me han dicho que sale 40 y directamente me dijeron ohmios, ¿no? Porque el trabajo que estamos haciendo es pasar de henrios a ohmios, ¿ya? Pero recuerde que va a quedar la J también, ¿no? 40 ohmios por J. Ya. Esto se parece bastante, quiero que ponga atención, a los números imaginarios que hemos trabajado en la parte de matemáticas. Recordemos un poco. Nosotros, en la materia de matemáticas, hemos trabajado de la siguiente manera. Hemos dicho que en las X está la parte real y hemos dicho que en las Y está la parte imaginaria, ¿no? Y los números de la parte imaginaria tenían una I latina, ¿se acuerda? Ahí está la I latina. Ya. Ahora, vamos a usar ese concepto de números imaginarios y en lugar de decir parte real,
nosotros vamos a decir la parte resistiva, ¿no? La resistencia, aquí pongamos la palabra resistencia mejor. O resistiva, ¿ya? Y la parte imaginaria es la lucha entre el capacitor y el inductor. Entonces, tanto el capacitor como el inductor van a trabajar con parte imaginaria, sino que en lugar de llamarla I, aquí se le llama J. Eso es todo, ¿no? Como que dijeron, no le vamos a poner I, sino que le vamos a poner J. Entonces, en la zona imaginaria van a trabajar el capacitor y el inductor. Eso quiero que les quede claro. Ahora, regresamos al ejercicio. Entonces, por eso yo le decía que esta respuesta que está aquí va a quedar con la J. No podemos perder la J para decir que es imaginario, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar resolviendo el ejercicio. Y aquí nos podemos dar cuenta que si yo voy a escribir el Z1, veámoslo acá, observe. Regresamos acá, mire. ¿Qué pasa con el Z, la fórmula del ZL que ya está marcado ahí, ¿no? Dice que tienes que poner el número completo, el número complejo, debería ser la resistencia más J omega L. Entonces vamos a hacer eso. El número, la parte real, sabemos que es la resistencia que ahí dice que vale 200 ohmios, ¿no? ¿Es 200 o 300? 200. Entonces Z1 va a ser 200, porque esto ya está en ohmios, más 40 J, ¿ya? Obviamos escribir la palabra ohmios porque sabemos que si es una Z, todo esto tiene que estar en ohmios, ¿no? Entonces mi Z1 va a ser 200 más 40 J. Si está entendido, está ahí. Si me sigue, esté ahí. Escriba así. Si tiene alguna pregunta, hágala. Continuamos. Vamos a analizar cuánto me va a salir Z2. Entonces aquí le voy a poner Z2. Como usted puede darse cuenta, Z2 no tiene parte resistiva. Entonces vamos a ponerle 0 en la parte resistiva. Y en la parte imaginaria tenemos que calcular menos J dividido para omega C, ¿no? Ese sería mi XC, ¿no? Ya. Vamos a ver la hoja de fórmula para estar convencidos, para que usted lo pueda ver y darse cuenta. Aquí está, ¿no? Esta es la fórmula, ¿no? Ahí está el menos, como usted puede ver, ¿no? La única diferencia es que aquí no tenemos resistencia, ¿no? Mi resistencia vale 0, por lo tanto aquí me queda 0 menos J omega C. Entonces, ahora que lo tenemos claro, regresamos acá y vamos a reemplazar, ¿no? Menos J, muy bien, menos J, le ponemos aquí. Omega C, eso me va a quedar, déjame ponerlo de la siguiente manera para que se vea mejor. 1 sobre omega C, el omega vale 400 por el C dice que vale 110 microfaradios. 110, acuérdese que micro es por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 es micro.
Ya, usted multiplique eso y acuérdese que este resultado está siendo multiplicado por menos j, ¿no? A la final, no se confunda, por favor. Hagamos, mire, resuélvalo de la siguiente manera. Usted deme el resultado de esto y a ese resultado le ponemos un menos j. Eso es todo, ¿no? Dígame en el chat cuánto le queda 1 dividido para 400 por 110 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. Ya, aquí me dice alguien que le sale menos 22.7. Entonces, la respuesta es 22.7. Vamos a anotarla. La respuesta es 22.7. Lo que usted calculó, ya. Pero como hay que multiplicarle por el menos j, le va a terminar quedando menos 22.7 por j. Entonces, el Z2 va a ser 0 menos 22.7j. Si hasta aquí está entendiendo, escriba sí. De lo contrario, haga la pregunta. Ya. Vamos a recordar cómo se trabajaba con números imaginarios. Vamos a suponer que a usted le decían en esa materia de matemáticas, le decían que el vector A valía 3 más 2i, ¿ya? Un vector A cualquiera, ¿no? Déjenme borrar aquí estas cositas que hay aquí, para que no se confunda. Ya. Ahí está el vector A, y un vector así. Vamos a poner al vector, vamos a inventarnos el vector B. Vamos a decir que vector B es igual a 2 menos 4i. Ese vector B lo voy a dibujar de color azul. Y como usted puede darse cuenta por sus coordenadas, está apuntando acá abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene i negativas, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Qué pasa si usted le pedían sume el vector A más el vector B? Usted sumaba esos dos vectores y la parte real lo sumaba con la parte real. Entonces venía y decía 2 más 3 son 5. Y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Esta dice 2, la de abajo dice menos 4, el resultado va a ser menos 2. ¿Ya? Ese sería el resultado del vector A más B. Si recordó cómo se hacía esto de números complejos, la suma de dos números complejos, si lo recordó gracias a este ejercicio que acabo de escribir, escribo OK. Si tiene alguna pregunta referente a esto, hágala. Ya, continuemos. Entonces, una vez que nos acordamos de esto, voy a borrarlo porque ya recordamos. Y sabemos que para sumar dos números complejos hay que sumar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria, si queremos sumarlos, ¿no? Ya tenemos los dos zetas.
Ahora, ¿qué es lo que decíamos de estos dos zetas que teníamos aquí? Regresemos al circuito original. Y al inicio, ¿qué habíamos dicho? Que Z1 y Z2, ¿cómo estaban? Escríbalo en el chat. ¿Cómo están Z1 y Z2? En paralelo, muy bien. Ya, entonces, ¿cuál era la fórmula de hacer un paralelo? En las resistencias, si nosotros decíamos que la resistencia equivalente era el paralelo entre dos resistencias, decíamos que esto de aquí, eh, hay varias formas, ¿no? Una de ellas era decir que esto de aquí era R1 por R2 dividido para R1 más R2, ¿se acuerdan, no? Eso aprendimos al inicio de este curso. Ya. Aquí es igualito, solo que hay que hacer es que en lugar de que tenga usted R, va a ser Z, ¿no? Z, 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 Z. Entonces, la Z equivalente va a ser Z1 por Z2 dividido para Z1 más Z2. Ya, es la misma fórmula que hemos utilizado antes, solo que en vez de tener R, vamos a tener Z aquí. Perfecto, ¿no? Ahora, Z1 más Z2, eso sí sabemos cómo hacerlo. Ya sabemos que los números complejos, las R con las R se suman y las J con las J, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a analizar, ¿no? Me están pidiendo Z1 más Z2. Aquí yo le voy a escribir por acá, ¿no? Para que no estorbe, ¿no? Z1 más Z2, ¿a qué sería igual? Vamos a sumar 200 más 0, 200. Eh, la resta de estos dos, porque es 40 menos 22,7. ¿Cuánto me queda eso? Me queda 17 y un poquito más, ¿no? 17,3. Confirmen. ¿Cuánto queda? Confirme si queda 17,3 positivo. Sí, ingeniero. Ya listo, gracias. Ya, entonces esto de aquí es Z1 más Z2. Ya. El problema va a ser ¿cuál? El problema va a ser sacar Z1 por Z2. Ese va a ser un poquito, no complicado, sino que de pronto usted no se va a acordar cómo hacer esto. Ahora, estos números que usted puede ver aquí son números complejos, pueden verse como vectores, ¿no? Ahora, para usted sumar, vamos a anotarlo por aquí. Sumar, los números tienen que estar en coordenadas rectangulares. Sumar y restar, pongamos ya, para que no nos confundamos. Restar. Sumar, restar, coordenadas rectangulares. Ahí está, ¿no? ¿Cuáles son las coordenadas rectangulares? Son estas que usted ve de aquí, las que estábamos trabajando, ¿no?
Parte real y parte imaginaria. Esas son las rectangulares, ¿no? Parte real, la real vale 0 aquí, parte imaginaria. O sea que cuando tenga J, va a ser coordenada rectangular. Aquí le voy a poner, ¿no? Rectangular, por aquí le voy a escribir que tenga J, ¿no? Talla real imaginaria, ¿no? Y para multiplicar y dividir, tiene que estar en coordenadas polares. ¿Cuáles son coordenadas polares? Son magnitud y ángulo. Cuando le dicen que el vector A vale, por ejemplo, 5 a 10 grados, ¿no? Qué sé yo, ahí está en polar. Y rectangular, vamos a escribirlo mejor. Ah, ya, rectangular va a ser, por ejemplo, que le dicen que el vector A vale 3 más 2J, por ejemplo. Esa es la diferencia entre polar y rectangular. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? O qué hemos recordado, porque esto ya sabíamos de materias anteriores, que para sumar no hay problema. Para sumar, cogimos los dos números en que están aquí. Este ya estaba en rectangular. Z1 estaba en rectangular. Z2 también estaba en rectangular. Lo sumamos y mi resultado me da en rectangular mismo. Está bien, ¿no? Pero, ¿qué vamos a tener que hacer antes de resolver Z1 y Z2? La multiplicación de esto. ¿Qué tenemos que hacer antes? Escríbanlo en el chat. ¿Qué se le ocurre por lo que le he escrito aquí arriba? ¿Qué tenemos que hacer? Muy bien lo que dice aquí Rodríguez, dice pasar a coordenadas polares. Ya, entonces, estos dos números de aquí, Z1 y Z2, tenemos que pasar a coordenadas polares. Ya, si hasta aquí está entendido lo que vamos a hacer, vamos a pasarlo a coordenadas polares para poder multiplicar. Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala.
Ingeniero, no se lo escucha de lo que está hablando. Ah, ya listo. Vamos a repetir lo que estaba diciendo. Tenemos aquí el Z1 que un alumno me dio y me dijo 203,96. Y tenemos el otro vector que hay que transformar, ¿no? El Z2. Yo les expliqué que, sino que no se vio o no se escuchó, que hay dos formas de ver eso. La primera forma es la siguiente. Ponga atención. Ya. El vector menos 22,7J es este vector que viene así, mire. Ese es el vector 22,7J. Ya. Yo puedo escribirlo de la siguiente manera. Puedo escribir que es un vector que va para abajo, que tiene una magnitud de 22,7J. ¿Qué ángulo tiene? Aquí ya lo escribí. ¿Qué ángulo tiene? Yo lo puedo ver y decir que desde aquí hasta acá hay 270. ¿Ya? Pero otro alumno puede decir, puede medirlo de aquí para abajo y como lo están midiendo en sentido contrario, va a decir que aquí hay menos 90. Hasta ahí, si el ángulo menos 90 es igual al ángulo 270, hasta ahí está entendido. Si hasta ahí está entendido, escriban OK. Ya, entonces cualquiera de las dos formas le va a servir a usted. No se preocupe, eso le digo por si acaso alguien pregunte, ¿y si yo trabajo con menos 90? ¿Y si yo trabajo con menos 270? Está bien, no hay problema, con cualquiera de los dos puede trabajar. Ya. Entonces, ¿cuál es la misión? Ahora, la misión es multiplicar Z1 por Z2. Y yo le explico que hay que coger las magnitudes del uno y la magnitud del otro y multiplicarlo. Y hay que sumar algebraicamente los ángulos. Entonces, este ángulo que está aquí lo voy a poner aquí. Y le voy a poner menos, no porque los reste, sino porque este ángulo es como decir que le voy a sumar un menos 90. ¿Ya? Y ya directamente usted sabe que lo puedo escribir como menos 90, ¿no? Ya, entonces, ¿cuánto me queda Z1 por Z2? Use su calculadora y resuelva. Hay que multiplicar esas dos magnitudes y restar esos dos ángulos. Bueno, ahí ya me dieron el resultado del Z1 por Z2. Entonces, observe lo siguiente. El Z equivalente que usted ve de ahí es la división de esos dos zetas anteriores, ¿no? De la multiplicación y de la suma, ¿no? El de la multiplicación arriba me da 4629,89 a un ángulo de 78,7 menos 78,7 dividido para el resultado que nos dio este, ¿no? 200 más 17,3J. Analicemos lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una división, una especie de división. ¿Qué hay que hacer antes de dividir? Por lo que hemos aprendido hasta ahora. Observe esto que le he escrito yo aquí, ¿no? Hay que hacer una división.
¿Por qué por el momento no puedo dividir? ¿Qué está faltando hacer aquí? Ya pasar el de abajo, muy bien, a polares. El que está abajo, hay que escribirlo en polares. Entonces ayúdeme transformando con su calculadora este vector que tenemos aquí, este, 200 más 17.3J, ¿cómo me quedaría en polares? Ya, entonces aquí ya me ayudaron los alumnos y pasé el número Z1 más Z2 a polar, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer la división. Para sacar el Z equivalente hay que hacer la división de estas dos magnitudes. Esto hay que dividirlo para esto, ¿ya? Y los ángulos hay que restarlos. Entonces, ZEQ le va a quedar de la siguiente manera. La división de 4629.89 dividido para la otra magnitud que es 200 a 75 grados. Y los ángulos van a ser restados. El de arriba menos el de abajo. El de arriba es negativo, menos 78.7. Y el de abajo es positivo, pero como yo le dije que el de arriba menos el de abajo, le voy a poner un menos. Menos 4,94. Y ahora usted ya puede decirme cuánto le queda el resultado. Hago una división, ya sé esa suma algebraica, ¿no? Menos y menos, ¿no? ¿Cuánto le queda el Z equivalente? Ya, entonces ya sabemos que mi Z equivalente de ese ejercicio que empezamos haciendo es esto, ¿no? Esto es el Z equivalente. 23.06 a menos 83.64 grados.